Muy bien, hermanos. Continuamos con este tema de la luz del mundo. Previamente habíamos nosotros estudiado el caso de la mujer que había sido hallada en adulterio y que se la trajeron a nuestro Señor. Y todo lo que ellos buscaban era encontrar ocasión para poder acusarle. Y vemos la manera como nuestro Señor manejó esa situación, la sabiduría con la que Él enfrentó este momento en el cual los fariseos estaban buscando cómo tentarle y cómo llevarlo a que contradijera la ley de Moisés. Todo esto que hemos venido estudiando en el capítulo 8 ha ocurrido en el templo y particularmente en el patio de las mujeres, en el atrio de las mujeres. Jesús ha dicho que Él es la luz del mundo y que el que lo siga no andará en tinieblas. Y ya vimos la razón por la cual el Señor usó esa expresión, la luz del mundo. Explicaba yo en la lección anterior, citando el comentario del señor Buckley, de que en este patio de las mujeres habían 4 candelabros enormes, gigantes, y que dentro de esta conmemoración se celebraba también el evento de cuando ellos salieron de la esclavitud en Egipto y cómo Dios los iluminó, les alumbró en una columna de fuego guiándoles durante su trayecto. Y también en este momento en el templo se presentó la exposición del Señor con respecto a de que el Padre daba testimonio de Él y que Él también daba testimonio. La ley demandaba que mínimo hubieran 2 testigos para que lo que se dijera fuera veraz. Y nuevamente Juan nos dice que esto había ocurrido en el lugar de las ofrendas, que quedaba al costado del patio de las mujeres, donde habían 10 trompetas. Bueno, pero trompetas no en el sentido de las trompetas que se tocan en una banda, sino que las vasijas donde se depositaban esas ofrendas tenían la forma de trompeta. La boca era estrecha, pero ya cuando llegaba a la parte inferior, por decir la barriga, ya se ampliaba y tomaba la forma de la trompeta. Bueno, continuando, en el versículo 24 dice, entonces le dijeron, bueno, el Señor ya les ha dicho que si ellos no creen que Él es, o como le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablando de su eternidad y es algo que vamos a ver en un momentico aquí, en la parte final de este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice entonces en el verso 24, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ahora, querían que Jesús declarara claramente su divinidad para poder acusarlo de blasfemia. Y la respuesta que él les dio fue que ya él les había dicho lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Previamente el Señor les ha dicho que ellos veían las cosas desde una óptica netamente carnal. No alcanzaban a dimensionar que todo lo que el Señor estaba hablando aquí era de naturaleza espiritual. Cuando ellos pidieron que mostrara al Padre que daba testimonio de Él, estaban pidiendo un Padre terrenal, pero el Señor se estaba refiriendo al Padre en los cielos. Y después de esto,
el Señor Jesús se refirió a su crucifixión. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose a su crucifixión, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Recordemos que el Señor les había dicho: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahorita dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayan crucificado, entonces en ese momento se van a dar cuenta que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Les dijo cómo su identidad se aclararía en su muerte y en el tiempo posterior a su muerte. Aun cuando estaba bajo el ataque verbal de sus enemigos, Jesús habló con seguridad del hecho de que no estaba solo. Su Padre estaba con él. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando a él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando Jesús señaló que era la verdad que él encarnaba, lo que los haría libres, los fariseos lo vieron en sentido físico, declarando que eran la simiente de Abraham y que ellos no eran esclavos de nadie. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, Jesús no se estaba refiriendo a la esclavitud física. Ellos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor estaba hablando era de la esclavitud espiritual. Ellos eran esclavos del pecado. Por eso a continuación les dice, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, aquí en este momento, esta conversación se está poniendo un poco espinosa, fuerte, porque ellos dicen: somos descendientes de Abraham. Jesús les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque lo que yo digo, ustedes no lo aceptan. Ahora, no lo aceptan porque piensan en términos carnales, no en términos espirituales. Entonces Jesús les dice: yo hablo lo que he visto del Padre. Ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Entonces, hay mencionados dos padres aquí: el Padre de Jesús y el Padre de los judíos. Pero el Padre de los judíos no es Abraham, es otro ser.
Jesús les dice, ustedes son enemigos del Hijo de Dios procurando matarlo. Os estáis comportando como si otro fuera vuestro padre y no es Abraham. Ahora, la intensidad del intercambio entre Jesús y los fariseos es obvia con lo que estamos leyendo acá. No estaban actuando como si Abraham fuera su padre. Es más, la actitud de ellos hacia Jesús les hizo imposible incluso reclamar a Dios como su padre espiritual. Estaban mostrando quién era su verdadero padre espiritual por su odio a la verdad y su deseo de dar muerte al Hijo de Dios. Continuemos la lectura. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. A Jesús le está diciendo, lo siento, su padre no es Abraham. Ustedes podrán decir que su padre es Abraham, porque si hicieran las obras de Abraham, sería evidente. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahora, está tan tensa la situación que entonces los judíos le lanzan unas palabras tan fuertes a nuestro Señor en el verso que sigue. Miren lo que le dijeron, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesús. Y el padre de ellos, en este momento en el que el Señor Jesús está hablando, no es Abraham. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Qué palabras tan fuertes las que le dijeron al Señor. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les ha venido diciendo, su padre no es Dios, su padre no es Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes tienen un padre espiritual que no es Dios. Ahora, se ha tornado esta conversación tan delicada que entonces lo acusan al Señor de ser nacido de fornicación. Le dijeron, y lo voy a expresar en mis palabras, vea Señor Jesús, su mamá es María, y su mamá antes de casarse con José quedó embarazada. Usted es producto de una fornicación, usted no es producto de un matrimonio legal, usted es producto de un acto de fornicación. Los judíos difundieron una calumnia contra nuestro Señor. Y en los libros de historia está así registrado de que María tuvo una aventura con un soldado romano llamado Juda ben Pantera. Los escépticos, los que no creen en la Biblia, los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, a veces recurren a esa declaración de que Jesús, el papá de Jesús, es un tal soldado romano llamado Ben Pantera. Es más, leamos el comentario del señor Barclay. Dice, no cabe duda de que desde tiempos muy antiguos, los judíos difundieron una horrible calumnia contra Jesús. Los cristianos afirmaban que Jesús había nacido milagrosamente de la bienaventurada Virgen María.
Y los judíos inventaron que María había sido infiel a José, que su amante había sido un legionario romano llamado Pantera, y que Jesús había sido el hijo de aquella unión adulterina. Para que nos informemos, hermanos. Por eso vemos aquí, en el verso 41, que le lanzan esta acusación a nuestro Señor, porque el Señor les está diciendo, su Padre no es Dios. Ofendidos ellos, entonces le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Bueno, y mire aquí lo que estamos leyendo en el comentario del señor Barclay. En otro libro que se llama Jesús y su historia, del señor Stauffer, dice, en una lista genealógica que data desde antes del 70 después de Cristo, Jesús aparece como el bastardo de una mujer desposada. Evidentemente el evangelista Mateo estaba en conocimiento de tales listas y se hallaba en lucha contra ellas. Más tarde, los rabinos llamaron a Jesús lisa y llanamente hijo de una adúltera. También decían conocer exactamente el nombre del padre desconocido, Pantera. En los textos rabínicos antiguos encontramos frecuentemente mención de Jesús ben Pantera, y el ecléctico platonista Celso, alrededor del año 160 después de Cristo, presenta toda clase de anécdotas chismosas respecto de María y del legionario Pantera. Y por citar un libro más, el libro de James Orr, El nacimiento virginal de Cristo, dice, Jesús era de origen ilegítimo mediante la unión de su madre con un soldado llamado Pantera. Esta confrontación aquí en el templo, pues mire a dónde ha llevado. A una falsa acusación contra nuestro Señor. Habiendo escuchado esto, Jesús entonces les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Con su actitud hacia el Señor, se estaban mostrando como hijos del diablo. Satanás había introducido el pecado en el mundo, la mentira, el asesinato, las mismas cosas en las que estaban involucrados los fariseos al oponerse al Señor. Entonces les dice el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí el Señor los acusa a los judíos de ser hijos del diablo. No hijos de Dios, no hijos de Abraham, porque los pensamientos de ellos se proyectaban a la destrucción de lo bueno y al mantenimiento de lo falso. La persona que trata de destruir la verdad está haciendo la obra del diablo. Por eso el Señor les dijo, Él es el padre de la mentira. Jesús preguntó, verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ahora, como leímos en los versos anteriores,
Jesús había hablado del diablo como homicida y mentiroso, y había acusado a estos judíos de ser hijos del diablo por ser imitadores de Satanás en sus planes criminales y en su odio a la verdad que Cristo proclamaba. Jesús, ahora, en este versículo 46, los reta a que le presenten un solo caso en que él mismo haya obrado o dicho mentira. Su mejor garantía, me refiero al Señor, era su santidad, su verdad. Él les preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién puede presentar pruebas contra mí? El hecho de que no respondieran a este reto que el Señor les lanza era una confesión implícita de la santidad y de la verdad de nuestro Señor. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, ¿cómo podría haber hecho tal pregunta? Ahora, su punto era que si no podían redarguirlo de pecado, demostrar que había pecado, entonces lo que dijo debe ser verdad. ¿Por qué no le creyeron? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ante la lógica devastadora de Jesús, los líderes judíos no respondieron como él esperaba. Respondieron de otra forma. Miren lo que respondieron ellos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Al llamarlo samaritano, bueno, y ya hemos hablado en otras ocasiones de los samaritanos, al llamarlo samaritano, le acusaban de ser enemigo de Israel, porque había una enemistad a muerte entre los judíos y los samaritanos. Le acusaban de no respetar y quebrantar la ley y sobre todo ser un hereje, porque eso había llegado a significar para ellos la palabra samaritano. No se le podía poner a una persona un nombre peor que samaritano. Con mucha frecuencia, y lo hemos leído en otras ocasiones, a Jesús le llamaban Galileo y entendían por ello, llamándole Galileo, entendían por ello una persona despreciable, pero ahora le llaman samaritano, designándole así como una persona mala. Ahora, decir que Jesús tenía un demonio no era algo nuevo para él. Era una vieja acusación. Nada más si nos devolvemos a las lecciones, en las lecciones que hemos tenido, si retrocedemos a Mateo capítulo 12, los fariseos habían dicho, cuando lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Ahora Jesús le responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, si parafraseáramos esta respuesta del Señor, la podríamos decir de esta manera. Ustedes me pueden deshonrar, pero yo no vine buscando mi propia honra. Yo vine buscando la gloria de mi Padre. Honro a mi Padre. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. La respuesta de Jesús fue que, lejos de ser un servidor del diablo, su único propósito era honrar a Dios, mientras que la conducta de los judíos era un constante deshonrar a Dios. Dice en efecto, no soy yo
el que tiene un demonio, sino vosotros. El que acepta y recibe mis palabras, nunca probará la muerte. Es lo que les dice en el verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Como ellos no estaban dispuestos a ver las verdades espirituales que Jesús estaba presentando, sus oponentes en esta ocasión continuaron con una interpretación literal de sus declaraciones. Le dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No están viendo las verdades espirituales que el Señor está presentando. Le dicen que, ellos le dicen al Señor que la palabra de Dios hablada a Abraham y a los profetas no les había impedido morir. Pero Jesús estaba diciendo que si un hombre guardaba sus palabras, nunca vería la muerte. Pregunta entonces, y es lo que ellos le dicen al Señor: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? No reconocieron que el Padre estaba glorificando a Jesús, porque no conocían a Dios. Jesús le responde: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Dios le había prometido a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, a la luz de esa profecía, Abraham había visto el día de su cumplimiento en Jesús. Les dice ahora en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí el Señor Jesús está usando el mismo nombre de Dios revelado a Moisés. Éxodo 3 habla de la ocasión en que Moisés subió al Sinaí porque había algo que le llamaba la atención, una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y cuando él llegó allá, Dios le dijo que lo había escogido para que fuera el libertador del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Moisés le dijo, bueno, yo llego allá y si ellos me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Si me preguntan que cómo se llama el que me mandó, ¿qué les digo? Y Dios les dijo, les dirás, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Jesús se identificó con Dios e insinuó su existencia eterna. No solo la existencia antes de Abraham, sino existencia eterna. No dijo, yo fui, me envió. Yo era o yo seré. Habló de un presente continuo. Yo soy. Lo que Jesús quería decir es que Él es de antes del tiempo. No hubo un momento en que Él empezara a existir y nunca llegará un momento en que deje de existir. Ahora, los judíos
habiendo escuchado estas palabras de nuestro Señor, creen que tienen su oportunidad. Para ellos lo que Él ha dicho es una blasfemia, porque al decir yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, se está declarando Dios. Así que tomaron piedras para apedrearlo. Dice el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Con esto culmina el momento en el cual el Señor se ha declarado en esta fiesta de los tabernáculos, en el templo, como la luz del mundo, y ha declarado su divinidad.